Capítulo 72. Nupes décimo. Sabio. No puedes tener todo. ¿Dónde lo pondrías? Penurios. Tayuya gruñó para sí misma mientras caminaba a través del anormalmente espeso bosque de la isla, agachándose bajo las ramas colgantes y cortando las enredaderas irritantes que colgaban en su camino con un kunai que siempre mantenía metida en su cintura. Primero, se despierta en una isla abandonada de la jungla, flotando en una estúpida pieza de madera flotante. Entonces ella descubre que por alguna razón no puede usar ningún chakra. Luego, esa proyección masiva le dice que ha participado en algún tipo de torneo de lucha en toda la isla. ¿Qué demonios estaba pasando aquí, y por qué no la había convocado Naruto todavía? Simplemente continuó murmurando blasfemias para sí misma mientras caminaba a través del follaje, con la esperanza de obtener algunas respuestas en este lugar de Utsusio en el que se mencionaba la proyección. En realidad era culpa suya, vio a esos dos tipos de Akatsuki en el bote y solo tuvo que apresurarse para tratar de ayudar a Naruto. Estar atrapada en el borde de un rayo lleno y genuino era sangrienta y dolorosa, definitivamente podía atestiguarlo. Nunca se dio cuenta cuando cruzó una línea invisible en el suelo que comenzó a brillar tan pronto como entró. Sin embargo, definitivamente notó el ligero zumbido cuando se activó un sello muy complejo. Actuando por instinto, se lanzó hacia un lado, esperando algún tipo de trampa como una etiqueta explosiva o una barrera. Bueno, ella estaba casi en lo cierto. Después de un momento sin que pasara nada, levantó la vista, parpadeando sorprendida cuando nada parecía faltar. Solo para estar segura, aunque se dio la vuelta, buscaba bordear esta área en caso de que hubiera alguna otra trampa que no fuera una falla. Sin embargo, para su intensa sorpresa e irritación inmediata, no dio más de 2 pasos antes de estrellarse contra un muro invisible. ¡Arg, maldita sea! Se recuperó de lo que fuera que estaba en su trasero, sentada allí por un momento, solo frotándose la frente. Cuando miró hacia arriba, vio que la barrera en la que había entrado se desvaneció lentamente, solo una ondulación casi invisible en el aire que revelaba dónde había estado. Experimentalmente, extendió la mano y pasó los dedos por ella, maravillada cuando flotaba el kanji que surgía allí donde sus dedos hacían contacto con la pared invisible. Tayuya no era un novato cuando se trataba de sellar. Orochimaru siempre le había dicho que tenía cierta habilidad para ello, especialmente barreras. Sin embargo, la enorme complejidad de esta barrera protectora era tan increíblemente más allá de ella que no pudo evitar mirar solo por unos momentos. Kanji fluyó de una matriz a otra como una obra maestra en constante movimiento, todo hecho con una caligrafía perfecta que simplemente colgaba en el aire, intransitable. Entonces, ¿era esta una de esas áreas de combate predesignadas de las que la estúpida proyección había hablado? Tayuya se volvió y caminó un poco más hacia el área sellada, tratando de recordar lo que el loco de pelo blanco había dicho. Había algún tipo de condición que tenía que cumplir, ¿no? ¿O alguna regla que tenía que seguir? Tayuya gimió de manera lastimosa, repentinamente deseando haber prestado un poco más de atención en lugar de simplemente escribir al hombre como un demente. H.E.T. Miró a su alrededor, levantó una ceja cuando alguien nuevo se dio a conocer. Era un hombre grande con el vestido típico de un marinero. Tayuya no lo reconoció, pero probablemente pertenecía a la tripulación de la nave en la que habían estado. Se imagina que conseguiría a alguien así como su primer oponente. Oye, estabas en el barco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién era ese tipo de pelo blanco? ¿Por qué no puedo dejar este lugar? Tayuya solo suspiró mientras sacaba su flauta de las ligaduras de su pecho, confundiendo al hombre mientras lo giraba en su mano una vez. ¿No escuchaste al tipo? ¡Qué imbécil! Tenemos que luchar para acercarnos al centro de la isla y conocer a Naruto y los demás, es exactamente a dónde se dirigen. El hombre todavía parecía confundido, lo que causó que Tayuya gruñera de irritación cuando ella llevó su flauta a los labios. ¿En serio? Significa que voy a seguir adelante y que vas a dormir, así que bájate ya. El hombre continuó mirando confundido mientras Tayuya tocaba una melodía rápida sobre su flauta, los ricos tonos se deslizaban por el claro cuando él se quedó de pie y la observó. ¿Qué estás haciendo? Tayuya se detuvo en su tono, tomando la flauta de sus labios mientras ella parpadeó confundida. Definitivamente estaba moldeando su chakra en las ondas de sonido, pero por alguna razón se estaban dispersando casi tan pronto como dejaron el instrumento. Ella podría haber estado silbando en su lugar. ¿Qué demonios? Ella miró su flauta sorprendida, ya que nunca había dejado de funcionar así antes. Sin embargo, en su momentánea pausa, el hombre pareció superar su propia sorpresa, mirando a la niña mucho más pequeña. ¿Y qué? ¿Tenemos que pelear? Entonces puedo salir de aquí.
Tayuya volvió a mirar hacia arriba, deslizando su flauta hacia abajo en sus ataduras mientras tomaba su postura de taijutsu. Puede que no sea capaz de usar su flauta, pero aún puede patear el trasero de este civil. Ella solo había querido ser rápido al respecto. Oh, maravilloso, tenemos nuestros primeros concursantes. Ambos se detuvieron cuando la silueta del mismo hombre que se había proyectado sobre la isla apareció entre ellos. Era difícil decir quién era, ya que la figura era borrosa e indistinta, sin colores o rasgos visibles, excepto su contorno, pero el pelo salvaje y puntiagudo lo desprendió un poco. Oye, déjame salir de aquí, gilipollas. Tayuya trató de golpear al hombre, pero su puño atravesó la insustancial proyección, casi cayendo cuando de repente perdió el equilibrio. Sé que debes estar emocionado de comenzar, pero primero debe haber algo de paciencia. Después de todo, ni siquiera he establecido las reglas para esta pequeña pelea, ¿verdad? Lo sé. El hombre se agachó repentinamente, jugando con algo a sus pies que los dos contendientes no podían ver debido a las limitaciones de la técnica de proyección que estaba usando. Ahí, perfecto. Tanto el ojo de Tayuya como el del hombre se vieron repentinamente atraídos hacia la pared normalmente invisible de su barrera, donde unos cuantos kanji se habían iluminado en un rojo profundo y siniestro. ¿No chakra? ¿Qué diablos significa eso? Mientras el marinero estaba confundido, Tayuya entendía perfectamente. De alguna manera, esta barrera podría alterarse desde algún punto base, negando o limitando ciertos aspectos de lo que haya adentro. Efectivamente, cuando intentó canalizar a Chakra hacia sus extremidades, se negó a responderle. De hecho, fue un poco doloroso intentarlo. ¿Qué demonios? Devuélveme mi chakra. La proyección del hombre simplemente se volvió hacia ella, o al menos Tayuya asumió que así era. Era difícil saber cuando no tenía ojos o rostro discernible. Oh, pero eso no sería justo, ¿no crees? La proyección se rió entre dientes. Una risa irritante y burlona que puso los nervios de Tayuya al borde mientras lentamente comenzaba a desvanecerse. Buena suerte ustedes dos, hay otros juegos que me esperan. Justo así, desapareció de la existencia, dejando a los dos solos de nuevo. Sin embargo, esta vez no era un kunoichi y un marinero civil, sino un hombre muy grande, muy musculoso y una niña mucho más pequeña y físicamente más débil. Maldita sea. No me importa esta mierda, me voy de aquí y si eso significa a través de ti, así sea. El hombre muy grande de repente se apresuró a la pelirroja más joven, sin embargo, incluso sin ella, Chakra Tayuya todavía estaba entrenada en taijutsu y ella era capaz de esquivarlo fácilmente, casi deseando reírse mientras el hombre se lanzaba directamente hacia la pared invisible de la barrera. Hombre, no puedo creer que estuve preocupado por un segundo, es como pelear con un niño pequeño. Se deslizó de nuevo en su postura con una risa burlona, su leve preocupación por el tamaño del hombre y su repentina falta de chakra se relajaron. El hombre simplemente se volvió hacia ella, frotándose la frente y mirándola. Le lanzó un golpe con uno de sus grandes brazos carnosos, pero Tayuya lo golpeó a un lado con facilidad, usando el impulso perdido del hombre contra él mientras se deslizaba a su alrededor, golpeándolo en la nuca. PFFT, demasiado fácil. El hombre se desplomó en el suelo, completamente derribado cuando Tayuya dio un paso adelante y miró hacia donde la barrera aún mostraba la regla de no chakra. Está bien, y Toto o como sea que te llames. Tira la barrera. ¿Gané, no? Ella no recibió una respuesta directa del hombre o de una de sus proyecciones, pero la barrera se desvaneció lentamente frente a ella, el zumbido se redujo a la nada. La pelirroja se limitó a sonreír y se dirigió hacia adelante, rompiendo a correr mientras ella se dirigía hacia el interior. Quería acabar con todo este asunto del juego lo antes posible. Sin embargo, tuvo que gemir unos minutos más tarde, dio un paso por encima de otro límite invisible, el zumbido familiar comenzó detrás de ella cuando entró en otra barrera. Maldita sea. Pisó el suelo con el pie y se sorprendió un poco al ver un pequeño cráter en erupción por el contacto. La antigua Oto Kunoichi sonrió cuando sintió que su chakra regresaba a ella, fluyendo a través de su cuerpo como un elixir cálido y revitalizante. Está bien entonces, trae al siguiente débil y Toto. Casi al instante, la proyección del hombre cobró vida a su lado y, a pesar de su falta de expresión, casi podía sentir la irritación que irradiaba el hombre. Es Hiroto. Se recuperó rápidamente, tosiendo en su mano mientras hacía un gesto hacia la zona boscosa. Y creo que tu nuevo oponente acaba de unirse a nosotros. Tayuya miró hacia donde estaba gesticulando, esperando que otro marinero civil saliera tropezando fuera de la línea de árboles. Sin embargo, sus ojos se abrieron en shock cuando su oponente finalmente salió.
No podía creer lo que estaba viendo. Claro que estoy aquí. Y es mejor que seas más un desafío que todos esos otros paganos. Puedo decir que Hashin-sama estaba disgustado por sus patéticos sacrificios. Fu frunció el ceño mientras se sacudía las manos, y otro de los marineros que habían poblado la nave yacía detrás de ella, girando en círculos en sus ojos ante el veloz golpe que Fu le había dado en la parte posterior de la cabeza. Ella sabía que Naruto tenía que estar en esta isla en algún lugar. Indudablemente, algo tan loco como este habría atraído la increíble afición de la rubia por situaciones increíbles. No estaba segura de si fue la mala o la buena suerte lo que lo llevó a toda esta locura, pero sabía que tenía que encontrarlo. Los miembros de Akatsuki también podrían estar aquí y ella probablemente no tendría una oportunidad contra ambos si lograban encontrarla. Naturalmente, lo primero que hizo después de que se hundió el bote, o al menos lo que quedaba de él, fue a los cielos para encontrar uno de los otros. Sin embargo, se habían dispersado y en la tormenta era como tratar de encontrar una sola piedra en un estanque. Luego se las arregló para encontrar la isla, o Uzunokuni como Hiroto la había llamado. Sin embargo, casi tan pronto como pasó un límite invisible por todo el país, sus alas se habían desvanecido al perder el control sobre su chakra. Fue solo gracias a las grandes hojas del bosque que rompieron su caída que ella misma no había roto algo. Ahora se había visto obligada a entrar en un juego ridículo, como había dicho el loco. Jugando con la vida de las personas, obligándolos a luchar, era bárbaro, no un juego. Sin embargo, no tenía a nadie para expresar sus opiniones, así que simplemente siguió adelante, corriendo tan rápido como pudo hacia el bosque tan pronto como la barrera bajó. Recordó la primera conversación que tuvo con la proyección de Hiroto. En la mayoría de los casos, ella lo había ignorado, lo que parecía realmente afectarlo. Después de eso, había sido un oponente tras otro mientras avanzaba lentamente hacia el interior. Hiroto parecía increíblemente molesto por su falta de reacción ante sus diversos intentos de sopesar las luchas contra ella con sus ridículas reglas. Primero fue quitarle su chakra, sin embargo, antes había sido entrenada para luchar en esas condiciones y apenas fue eliminada. A continuación, le quitó la vista. Sin embargo, el hombre con el que estaba luchando se vio afectado de manera similar, ya que las llamadas reglas de cada barrera parecían ser indiscriminadas. Del mismo modo, ella también había ganado rápidamente esa pelea, encontrando fácilmente al hombre mientras él se asustaba por su pérdida de visión. Finalmente, en la última pelea en la que había sido forzada por Hiroto, el hombre no solo le había quitado su chakra, sino que había aumentado la gravedad dentro de la barrera en casi 5 veces la cantidad normal. El maníaco de cabello blanco había esperado que, debido a su construcción más pequeña, el marinero mucho más grande hubiera sido una ventaja. Fu rápidamente refutó esa idea. Y ahora aquí estaba ella, corriendo tan rápido como su cuerpo sin chakra le permitiría ir hacia Uzusio, esperando encontrar a Naruto allí. Ella casi suspiró cuando cruzó el umbral invisible de otra barrera, preguntándose cuántos oponentes tendría que enfrentar antes de poder alcanzar a Uzusio. Sin embargo, para su confusión mientras caminaba más adentro, podía escuchar lo que parecía ser una conversación. Tranquilizando sus pasos y tomándolo despacio, se arrastró hacia adelante, asomándose alrededor de un árbol grande para ver una visión bastante extraña que al instante la puso de punta. De pie frente a ella, frente a la chica de cabello menta, había un hombre vestido con una bata de Akatsuki. Maldita sea, estoy aburrida, hemos estado esperando aquí durante casi una hora. Fu frunció el ceño, pero cuando vio mejor, no fue uno de los que reconoció que atacó el bote. Sin mencionar que este parecía ser parte de la planta. Una extensión grande como una trampa de Venus se levantó de sus hombros y su cabello tenía un tono verde bastante impactante. Lo que venía de ella decía algo. Bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Toby? Toby nos dijo que simplemente observáramos y, sin embargo, aquí estamos, atrapados en esta estúpida barrera sin siquiera una forma de enviarle un mensaje. El ceño de Fu solo se profundizó cuando surgió otra voz, aparentemente del mismo hombre. Solo que era más oscuro y rasposo, mucho más desagradable de escuchar. No es mi culpa. Fuiste tú quien quiso acercarse. Fu dio un paso atrás, el miembro de Akatsuki parecía muy inestable considerando que en realidad estaba hablando solo con dos voces diferentes. ¿Cómo se suponía que supiera que la técnica de Maifli no funcionaría una vez que estuviéramos dentro de una de las barreras? Fu entrecerró los ojos mientras trataba de encontrar una manera de superar a este miembro de Akatsuki. Por lo general, a estas alturas, Hiroto habría aparecido en una de sus proyecciones, pero estaba ausente en este momento.
Bueno, entonces no deberías haber subestimado a los Uzumaki. Sabes que Madara-sama siempre habló de lo irritantes que podrían estar con su Fuinjutsu. En ese Fu se congeló. No era necesario ser una enciclopedia ambulante de shinobi para conocer el significado del nombre Madara. Sí, bueno, parece que ya no importa ya que nuestro oponente finalmente ha resuelto dejar de esconderse, ¿me? Fu saltó hacia atrás en el aire cuando una enorme vid de madera brotó repentinamente del suelo debajo de ella, tratando de atraparla. Se las arregló para mantener su compostura mientras sus alas salían de su espalda, manteniéndola flotando en el aire, pero por dentro estaba más que sorprendida. Primero este hombre habla de Madara Uchiha, luego va y usa algo sospechoso como Mokuton. Oh, estaba seguro de que la habría atrapado. La primera voz, lilting y ligeramente afeminada, parecía genuinamente decepcionada, casi de manera infantil, cuando el miembro de Akatsuki finalmente se dirigió a la Jinchuriki. Fu vio por primera vez que el hombre parecía estar completamente dividido en una mitad blanca y una mitad negra. Entonces, como siempre, eres tan ingenua, ¿no puedes ver que esta es la Nanabi Jinchuriki? Tobi nos advirtió sobre ella. Los ojos de Fu se estrecharon de nuevo, preguntándose quién era esta persona Tobi y cómo estaba tan bien informado acerca de ella. Si había algo que a ella le disgustaba de verdad, le faltaba información. Oh, Dios mío, no creo que estemos listos para enfrentarnos a un Jinchuriki de la vida real, nunca fuimos del tipo de primera línea. La mitad negra del hombre parecía gruñir su acuerdo. ¿Qué debemos hacer? Fu realmente no apreciaba que hablaran como si ella no estuviera allí, sin embargo, no podía hacer nada hasta que se establecieran las reglas de la barrera. Por lo que sabía, podía estar en medio de un ataque y perder completamente su chakra. No podía arriesgarse sin saber más sobre las técnicas y el estilo de lucha de este miembro de Akatsuki. Sin embargo, por lo que había visto, no era un buen augurio para ella. Un usuario de Mokuton era como el peor oponente posible de un Jinchuriki. Tranquilo idiota, estoy pensando. Sin embargo, Zetsu no tuvo que pensar mucho más tiempo, ya que en ese momento la pared de su barrera se onduló, las nuevas reglas de la pelea aparecieron en negrita kanji. HMM, 2 entran, 1 se van. Ambas mitades de Zetsu parecían sonreír viciosamente a eso. Perfecto, Furu observó con creciente disgusto cuando el miembro de Akatsuki se quitó repentinamente la capa, revelando que la división entre ellos cubría todo su cuerpo. Sin embargo, ante sus ojos, el hombre comenzó a dividirse por la mitad, en dos mitades completamente separadas. Fu tuvo que contener su aspecto de repugnancia como cosa, ya que ciertamente no podía ser humano después de hacer eso, completamente separados, cada nueva mitad recrecía la pierna perdida pero no sus otras armas. Por un momento, los dos se quedaron allí, flexionando sus nuevas piernas y brazos repentinamente independientes antes de que la mitad negra sonriera. Espero que al maestro del juego no le importe mucho si doblamos las reglas un poco. Después de todo, ya no somos solo dos de nosotros. Con eso, el Zetsu negro comenzó a hundirse en el suelo. Su presencia se desvanece por completo. Fu solo pudo mirar boquiabierta por un momento antes de que el árbol que estaba frente a ella se moviera repentinamente, las ramas de repente se movieran para agarrarla. Se alejó, pero estaba cerca, la madera era sorprendentemente rápida por haber sido una planta inanimada. Cuando se detuvo, vio que la mitad blanca de Zetsu todavía estaba en el suelo, una parte de su pie aparentemente se fusionaba con la tierra mientras le sonreía juguetonamente. Puede que no sea un tipo de combate Jinchuriki-chan, pero no subestimes el poder de Zetsu. Soy la tierra misma. Naruto se calmó con su Shakuhou mientras caminaba, usándolo para sostenerse. Fuera lo que fuera este sello que afectaba su capacidad para usar chakra, tenía graves efectos debilitantes en él. Para alguien como él, tan acostumbrado a tener grandes cantidades de chakra corriendo a través de su sistema casi a diario, era increíblemente desconcertante que lo arrancara tan fácilmente. Aunque lo que fuera, en realidad no parecía afectar su capacidad para moldearlo, ya que no había afectado el sello de 8 trigramas en su estómago. Eso hubiera sido terrible. Por alguna razón, su camino preta no parecía afectado por todo y, si lo deseaba, podía absorber fácilmente el chakra que alimenta este sello de toda la isla. Sin embargo, eso habría sido muy poco aconsejable, ya que en este momento solo podía absorber chakra, no expulsarlo. Para absorber una cantidad tan grande de chakra solo para que no tenga a dónde ir, él probablemente explotaría. Sin deshabilitar el sello en su totalidad, sería inútil sacar pequeñas partes de él. Por no mencionar el hecho de que debe haber algo que alimente a chakra en él o que un conjunto tan masivo y complejo perdería energía rápidamente.
Tuvo que admitir que los Uzumaki que lo crearon seguramente fueron maestros de su oficio. Al tener tanto tiempo para trabajar y jugar con el Fuinjutsu, deben haber ideado innumerables escenarios para evitar que las personas simplemente los eludieran como un todo. A medida que avanzaba hacia el interior, su respeto por ellos solo aumentaba. Las cosas que eran invisibles para los demás estaban iluminadas como claros signos de neón en sus ojos. Casi en todas partes, parecía que había focos en la isla, algunos parecían lo suficientemente viejos como para volver al período de los clanes en guerra. Lo mejor para él, o posiblemente lo peor considerando su situación actual, era que no podía reconocer una sola. Literalmente podrían hacer cualquier cosa. Mientras caminaba, se dio cuenta de que no había encontrado ninguna de estas llamadas áreas designadas previamente que Hiroto había mencionado. No solo eso, sino que empezaron a aparecer pequeños signos de civilización. El ocasional pilar caído cubierto de enredaderas y arbustos o los restos rotos de una estatua, la cara desde hace mucho tiempo erosionada. El aire era increíblemente sereno y mientras caminaba no pudo evitar simplemente disfrutar del aire. Podía ver por qué este había sido elegido como el hogar ancestral de los Uzumaki. Realmente no se enfocó en eso, pero al estar aquí, en realidad, entre las ruinas de esta civilización, esa pequeña e infantil parte de él que había anhelado saber acerca de su familia mientras crecía estaba siendo reavivada. Finalmente, el bosque comenzó a dar paso a senderos de piedra, llenos de signos de la naturaleza que comienzan a reclamar su territorio perdido. Aquí y allá podía ver evidencia de lo que podrían haber sido edificios. Pequeñas estructuras hogareñas que desde hacía mucho tiempo habían sido derribadas por la guerra o el tiempo. De vez en cuando, podía ver esa espiral reconocible que marcaba el clan Uzumaki, tallada en las paredes o en una pancarta desgastada y desgastada. Cerró los ojos por un momento, solo tratando de imaginar lo que debió haber sido pararse entre este pequeño pueblo en su apogeo, con las paredes aún en pie orgullosas y frescas, coloridas banderas ondeando suavemente en la brisa. Soltó una respiración que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo cuando sus ojos se abrieron de nuevo, esa imagen en su mente se desvaneció cuando una vez más fue reemplazada por ruinas y piedras destrozadas. Sacudió la cabeza mientras continuaba, sus pasos resonaban suavemente alrededor del pequeño pueblo de las afueras. Se detuvo en medio de la carretera, mirando hacia la enorme y aparentemente interminable pared de canji flotante que estaba frente a él. Brillaba con su propia luz sobrenatural, aparentemente extendiéndose infinitamente en ambas direcciones. Rápidamente se dio cuenta de que esta debía ser una de las áreas de combate que Hiroto había mencionado y también supuso que no se suponía que no se podía ver la barrera en sí, de lo contrario sería una trampa bastante obvia. Tenía sentido, supuso, el único doujutsu documentado capaz de ver a chakra que no sea el Rinnegan, que se creía que estaba extinto de todos modos, eran el Sharingan y el Byakugan. Ambos estaban únicamente en posesión de Konoha, un aliado de Uzushigakure. Así que, naturalmente, cualquier otra persona estaría en desventaja contra ellos. Naruto frunció el ceño por un momento, considerando esquivar la barrera por completo. Sin embargo, parecía que duraba bastante distancia en ambos sentidos, y realmente necesitaba llegar al centro de la isla rápidamente para poder intentar detener este juego sin sentido. Con otros pocos minutos de deliberación, el joven monje finalmente se adelantó, observando con interés como una onda de luz que se extendía a través del kanji donde tocaba la barrera. A veces, se olvidaba de cuán bendecido era poder ver este mundo invisible de chakra y lo hermoso que era. Excelente, excelente. Sabes que sabía que había algo especial en ti en el momento en que los sellos sensoriales aumentaron tus niveles de chakra. He estado esperando que ingreses a uno de los campos de batalla todo este tiempo. Casi tan pronto como Naruto entró en la barrera, una silueta tenue e indistinta del autoproclamado maestro del juego cobró vida a su lado, una sonrisa en su inexistente rostro. Hiroto. Naruto inclinó su cabeza hacia el hombre, sin necesidad de ser descortés con el hombre que efectivamente, o al menos aparentemente, controlaba toda la isla a través de sus sellos. Oh, y tan educado también. La proyección del hombre parecía apoyarse en algo desde donde estaba proyectando. La acción lo hizo parecer una especie de mimo. Ah, sabes que he estado lidiando con maldiciones y gritando toda la mañana. Es bastante reconfortante hablar con alguien sensato como tú. Naruto de alguna manera podía sentir la sonrisa que el hombre le estaba dando mientras hablaba. La rubia acaba de tomar la oportunidad de caminar hacia adelante, más hacia el interior. Naturalmente, la proyección lo seguía, incluso si Hiroto no estaba caminando. Simplemente parecía deslizarse a su lado, manteniendo un ritmo perfecto. ¿Y? ¿Entonces?
¿Qué piensas de mi pequeño juego, eh? ¿Emocionado? ¿Emocionado? ¿Enojado? ¿Desanimado? Dime, me encanta ver lo que la gente cree de mi brillantez. Naruto solo puso los ojos en blanco mientras caminaba, su shakuhou y la campana en su cola de caballo tintineando a sus pasos. Solo tenía que ser un narcisista egoísta, ¿no? Ese hombre con la guadaña era mi favorito. Parecía muy feliz con todo el concepto. Naruto casi vaciló cuando se contuvo, haciéndolo pasar como un pequeño paso en falso. ¿El Akatsuki con la guadaña había sobrevivido? Pero Naruto lo había visto claramente siendo golpeado por un rayo, no. Tenía que ser otra persona. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de todo esto? La proyección solo lo miró por un momento como si estuviera considerando las palabras, aunque fue muy difícil decir lo que Hiroto estaba pensando cuando su rostro estaba oculto como si lo fuera. ¿No es obvio? Deseo simplemente mostrarle a la gente lo que hay dentro de sus propios corazones. Nada hace eso, como empujar los límites entre la vida y la muerte. Hubo un momento de pausa mientras Naruto en realidad, aunque el hombre estaba siendo sincero antes de que la proyección se riera. Además, todo es muy divertido. Tengo que hacer algo para pasar el tiempo, ¿sabes? Naruto solo suspiró cuando finalmente llegaron al otro lado de la barrera. Levantó la vista hacia la enorme pared de kanji y frunció el ceño. No podía simplemente esperar aquí por algún oponente cuando sus amigos podrían estar en peligro en otro lugar. ¿Lo ves, no? La voz de Hiroto lo sacó de sus pensamientos cuando se dio cuenta de que había estado mirando la barrera por unos largos segundos. ¿Lo ves? ¿La belleza de los sellos? Los Uzumaki realmente eran artistas que conoces, construyendo algo tan magnífico como esto. Naruto parpadeó mientras miraba a su alrededor y vio la proyección mirando hacia la barrera también, a pesar de que la rubia estaba segura de que no podía ver el chakra. ¿No lo creaste? La proyección se burló, lanzando una ola desdeñosa hacia el monje cuando se volvió hacia Naruto. Por supuesto que no, soy brillante, sí, pero la experiencia y el genio del clan Uzumaki están aún más allá de mí. No, esto fue creado mucho antes de que pisara este país, simplemente, lo ordené por mi uso propio. Naruto asintió lentamente. Tiene sentido. Llevaría años crear algo tan complejo e ingenioso en toda una isla tan grande. ¿Cuál era su propósito original entonces? Una vez más, la rubia pudo sentir la proyección sonriéndole en respuesta mientras agitaba una mano hacia él, apuntando con el dedo hacia arriba, burlón. No arruinaría la sorpresa. Simplemente tendrás que buscarme en Uzusio. Y con eso, la proyección se desvaneció de la existencia con un pequeño zumbido de estática. Naruto se quedó allí un momento antes de suspirar. Fue difícil ser cortés con un hombre tan obviamente demente. Después de 1 o 2 minutos, se adelantó para tocar la barrera, extendiéndose a través de su camino preta para absorber el chakra que lo alimentaba. Sin embargo, tan pronto como trató de hacer eso, sus ojos se abrieron sorprendidos. Donde tocó la barrera, el kanji flotante se volvió de repente y sorprendentemente rojo. Un momento después, tuvo que apretar los dientes de dolor cuando una lanza de electricidad disparó desde uno de los kanji, impactando y adormeciendo su brazo. Respiró pesadamente, gravemente irritado por la cantidad de veces que se había sorprendido recientemente. Aunque tuvo que admitir que fue otro movimiento ingenioso del Uzumaki que había diseñado la barrera. Todas las formas de jutsu absorbente de chakra fueron solo eso, diseñadas para absorber chakra. Nadie esperaría que sellaran los rayos o la electricidad como un mecanismo de defensa. Dado el tiempo suficiente, Naruto estaba seguro de que podría sortearlo, pero el destino había decidido no darle ese momento, ya que una presencia detrás de él se dio a conocer. ¿Sabes? Por la cantidad de tiempo que has logrado eludir a la Akatsuki, no eres exactamente sutil. Podía escuchar tu shakuhou y esa pequeña campana desde casi 1 milla de distancia. Naruto se volvió con una sonrisa agradable en su mire hacia arriba a la figura alta e imponente de un hombre de piel bronceada con la mayoría de sus rasgos ocultos por una capucha y una cubierta de tela. Sin embargo, sus interesantes ojos verdes, respaldados por una profunda esclerótica granate, eran perfectamente visibles mientras miraban a la rubia, Kyuubi Jinchuriki. Aku suspiró cuando terminó de crear las restricciones de hielo para lo que debe haber sido el cuarto o quinto marinero con el que se había cruzado y se había visto obligado a luchar. Naturalmente, los había derribado a todos tan rápido y sin dolor como pudo, pero estaba empezando a volverse agotador. Al menos él estaba haciendo un progreso decente en la isla. Después de todo, solo eran civiles, no al mismo nivel que Shinobi, incluso con su chakra retirado.
Cuando la barrera se desvaneció, se lanzó a la jungla, moviéndose tan rápido como pudo. Puede haber mantenido un exterior tranquilo y frío, pero estaba preocupado por sus amigos. Casi 2 horas y no había visto ni un solo signo de ellos. También tenían que participar en este juego de enfermos. Finalmente, soltó un pequeño suspiro de alivio mientras en la distancia escuchaba una serie de profanidades muy familiares que resonaban en el aire. Inmediatamente despegando en la dirección en que podía escuchar a Tayuya, dejó caer un pequeño acantilado, rodando para amortiguar la caída. Sin embargo, casi palideció cuando levantó la vista solo para ver una construcción casi laberíntica de edificios degradados y caminos destrozados frente a él. Sin duda los restos de algún pueblo marginal Auzusio. Sin embargo, ahora bien podría haber sido construido como un laberinto porque sin chakra iba a tomarle un tiempo solo para atravesarlo. Los sonidos de pelea que podía escuchar en la dirección de Tayuya no hicieron nada para aliviar su estado de ánimo cuando despegó, tratando de elegir lo que pensaba que era el mejor camino que podía a través de las torcidas y dilapidadas calles. Después de unos pocos giros equivocados, aunque finalmente parecía estar en el camino correcto, se deslizó alrededor de un edificio que estaba en una condición ligeramente mejor que los otros y coronó una pequeña colina antes de que finalmente pudiera ver el largo y rojo cabello de Tayuya. A medida que se acercaba, vio que ella estaba luchando contra un miembro de Akatsuki y eso solo hizo que él acelerara el paso. Sin embargo, algo parecía estar mal, Tayuya solo estaba allí de pie, inmóvil y el Akatsuki estaba haciendo lo mismo, parado en algún tipo de símbolo rojo en el suelo. Sin embargo, antes de acercarse más, se topó con una pared invisible, Kanji se desprendió del contacto. Sin embargo, se detuvo en confusión cuando Akatsuki levantó repentinamente el largo y extensible pico que sostenía y lo lanzó directamente a través de su propio corazón. Por un momento, pensó que Tayuya debía haberlo alcanzado con un genjutsu y ganó, y respiró un pequeño suspiro de alivio, solo para que muriera en su garganta un momento después, cuando Tayuya se dejó caer de rodillas, agarrándose el pecho. No, podía ver a la pelirroja toser sangre mientras el miembro de Akatsuki permanecía de pie, con una sonrisa enfermiza en su rostro extrañamente transformado. Sacó la punta de su propio pecho como si fuera un palillo de dientes, lamiendo con entusiasmo la sangre que manchaba la punta cuando Tayuya cayó aún más, luchando por sostenerse con una mano antes de que finalmente cayera hacia adelante. Incluso desde esta distancia, Aku podía ver, literalmente, que su respiración salía cada vez más lenta. Tayuya. That's it, friend?